iniciar con la predicación de la palabra de Dios, quiero que cantemos a Él una canción más. Vamos a adorarle una vez más en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 24. La estructura la da el Señor. ¿La estructura de qué? ¿De qué estamos hablando? Del altar. Vamos a leer todos a una voz. En el nombre del Señor Jesús. 20:24 del libro de Éxodo. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces, estamos viendo este pasaje de la palabra del Señor, donde Él desde un principio, tan organizado Él, tan perfecto Él,
nos está enseñando de qué manera nosotros debemos de hacer nuestro altar en la presencia de Dios, en su santa presencia. El altar físicamente es una estructura sobre la cual se ofrecían sacrificios a Dios. Es un lugar donde se mataban animales y se ofrecían al Señor. Pero en lo espiritual, el altar es el lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde nos encerramos con el Señor en consagración. Y antes de proseguir en lo que es lo espiritual, quiero que miremos que hubo alguien que se preocupó porque las generaciones pasaran y no olvidaran su nombre. Porque él se preocupó de que alguien, un ingeniero, un arquitecto, hiciera una obra tan grande, tan inmensa, que hiciera que lo recordaran a través y al pasar de los años. Entonces, para esto quiero que miremos la fotografía de una de las pirámides de Giza. Esta pirámide que estamos observando allí fue la pirámide más alta del mundo, la construcción más alta del mundo durante muchos años, hasta 1889 que se construyó la Torre Eiffel. Esta construcción fue la construcción más alta de todo el planeta. ¿Y quién mandó a hacer esa construcción? ¿Quién se preocupó por mandar a hacer una construcción? Pues fue uno de los faraones de la cuarta dinastía de Egipto. Este hombre de nombre Keops, él construyó esta pirámide para que su nombre no se olvidara, para que fuera recordado. Pero entonces él le pidió el favor a un ingeniero, a un arquitecto que de una manera muy organizada hicieran esta pirámide. Dice que fue compuesta por 2.300.000 bloques de piedra. El cofre del faraón, donde fue sepultado, se puso durante la construcción, o sea, el cofre era muy grande y lo pusieron dentro de la construcción y ahí sí continuaron la construcción para terminar la obra. Esta pirámide está alineada con otras dos pirámides y aparte de que fue construida hace muchísimos años, dicen que tiene puertas giratorias. Entonces, fue mucho el trabajo que invirtieron y muchos los hombres que se necesitaron para realizar esa construcción. También este hombre quiso que debajo de esta pirámide construyeran una barca. Hicieron una barca en pleno desierto, pero la construyeron y la dejaron allí guardada debajo de esa pirámide. O sea que hubo un hombre que se preocupó, que se esforzó para que su nombre fuera recordado. Pues nuestro Señor, que es el Todopoderoso, que es un Dios grande, maravilloso, inteligente, sabio, lleno de conocimiento, tan perfecto en todo lo que hace, Él también tiene un orden para todo. Y Él también tiene un orden en la edificación física del altar. Él dio unos parámetros, Él dio unos requisitos. Uno de ellos era ¿qué? Que lo hiciéramos de piedras naturales, que no fueran labradas, que no se pusiera cincel sobre ellas, o sea que no dañáramos la obra del Señor, sino tal como Él las hizo, así construyéramos el altar. Si nosotros miramos las estrellas, el firmamento, los planetas, el Señor los puso muy bien organizaditos, todo muy bien puesto. Si miramos a nuestro hermano, a nuestra hermana con sus ojos para observar, con un corazón para que bombeara la sangre, con unos pies para que nos pudiéramos desplazar. O sea, el Señor es un Dios perfecto, único. Lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros es contar con Él en nuestras vidas. Amén. Bueno, y mirando desde el Génesis la palabra del Señor, yo pude encontrar que el primer altar lo construyó ¿quién? Noé construyó el primer altar. Y mirando también
en la palabra del Señor encontré varios hombres que construyeron altar al Señor. Pero, ¿cómo debemos de presentar nuestro altar al Señor? De alguna manera en especial, ¿sí? Nosotros debemos de presentarnos al Señor en nuestro altar también por diferentes motivos y de una manera especial. Pues Noé, él construyó su altar al Señor. Esto lo podemos mirar en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontramos allí? Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice, no tengo la misma cita yo. Y edificó Noé un altar al Señor. Sí. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió el Señor olor grato. Hermanos, voy a mirar a través de varios hombres cómo debemos de presentar nosotros nuestro altar al Señor. ¿En qué momento debemos nosotros de presentar nuestro altar al Señor? Nuestro altar al Señor es nuestra relación con Dios. Es nuestra consagración con el Señor. Y aquí Noé hizo un altar limpio. Él tomó de todas las especies de las aves que estaban allí, el animal limpio para hacer un altar al Señor. Es necesario que cuando nosotros vengamos a hacer un altar a nuestro Dios, examinemos nuestra vida, nos presentemos delante de Él y le traigamos lo mejor, lo exquisito, lo que usted le dé el mejor precio para venir y traerlo delante de la presencia de Dios. Noé también trajo lo mejor y lo trajo por gratitud. Así que si hay un agradecido en esta noche, es momento de hacer altar al Señor, de ofrecerle lo mejor al Señor. Noé estaba agradecido porque de toda la multitud de un planeta, Él lo salvó a él. Del diluvio, de morir ahogado, lo salvó a él y salvó a su familia. Yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, todos tenemos algo de qué agradecer al Señor. Eso es un motivo, hermano, para que usted y yo nos presentemos delante del Señor en amistad, en consagración, en diálogo, en gratitud. También otro hombre fue Abraham, hizo altar al Señor en Génesis capítulo 12. La palabra del Señor nos enseña. Versículos 6 y 7 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aceptó la voluntad del Señor. Abraham hizo altar al Señor en el momento que aceptó su voluntad. Tienes que irte de allí para allí. Y no se disgustó, no se enojó, le creyó al Señor y aceptó la voluntad de Dios. Hermano, nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Nosotros a veces queremos que nuestra petición, que nuestra necesidad se resuelva ya. Que sea el empleo que yo decidí, que sea la mujer que yo escogí, que sea el hombre que yo escogí. Pero hermano, el Señor tiene su santa voluntad para cada uno de nosotros. Hagamos altar al Señor expresándole que aceptamos su santa voluntad, que la decisión que Él tome sobre nuestras vidas es la mejor, que la decisión que Él tome sobre nosotros es la correcta. Y entonces nos presentamos delante del Señor diciéndole: sí, Señor, yo voy a obedecerte, yo voy a esperar en ti, yo voy a hacer tu voluntad, porque es que tú conoces lo que es mejor para mí. Y Abraham no solamente aceptó su voluntad, sino que perseveró en su voluntad. Ahí mismo en el versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. En Betel quiere decir casa de Dios.
Pues ¿qué cristiano no quiere estar en la casa de Dios? ¿Qué cristiano no quiere estar cerca del Señor? ¿Qué cristiano no quiere perseverar y avanzar en el camino de Dios? Pues este hombre, Abraham, que es un hombre de experiencias con el Señor, que es un hombre que le gustaba hacer altar al Señor, nos dejó este ejemplo. Hermanos, pues esta iglesia del Señor, los que hemos sido lavados, los que hemos sido comprados con su sangre, perseveremos. Avancemos en el camino de Dios, avancemos en la presencia del Señor, consagrémonos cada día más al Señor, no nos conformemos. Hermanos, yo creo que el Señor hoy nos quiere decir que nos acerquemos más a su presencia. No nos desviemos del camino. El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Pero hermanos, mire, debemos de estar así cerquita de Él, cerquita de su santa presencia, creciendo en la voluntad del Señor, creciendo en la palabra del Señor, profundizando en la palabra del Señor, profundizando en el conocimiento de la palabra del Señor. Aleluya. En el capítulo 13, ahí más adelante, en el versículo 14 y el versículo 18, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí hubo una acción de parte de Abraham, hermanos. Y es una acción que nosotros debemos de tomar y que nosotros también tenemos que hacer. Y es rechazar la mundanalidad. Mire lo que sucedió después de que Abraham se apartó de su sobrino Lot. Lot representa mundanalidad. Él escogió lo más fácil, él escogió el pecado, él escogió Sodoma y Gomorra, la llanura. Y después de que sacó de su familia, de su hogar, de que se separó de Lot, ¿qué vino sobre él? Solo bendición. Solo promesas. Mire al oriente, mire al sur, mire al occidente, mire al norte. Donde usted mire, su generación será como la tierra. El que pueda contar los granos de la tierra, así será su generación. Y Abraham se alegró. Abraham se alegró después de que dejó la mundanalidad. Aquí hay alguien que debe dejar la mundanalidad. Aquí hay alguien que debe dejar el pecado. Aquí hay alguien que debe de acercarse al Señor y acercarse a la palabra de Dios y dejar que ella le muestre qué debemos de cambiar, qué debemos de corregir. Porque es que, hermano, cuando usted decida dejar ese pecado, cuando usted decida dejar lo que lo está apartando del camino del Señor, vendrá sobre usted bendición. Vendrán sobre usted sus promesas, porque nos estamos acercando al Señor, porque entonces habrá altar para Dios en su vida, en su casa, en su familia, en la iglesia. Porque aunque aquí habemos muchos hermanos, más de 200 hermanos, hay muchos que todavía no han aprendido qué es hacerle un altar al Señor, porque es que estamos ocupados, hermanos, estamos ocupados en la universidad, tal vez en el exceso de trabajo, en el Facebook, en el internet, en la esposa, en el esposo, en los hijos, y se nos ha olvidado que la bendición del Señor la encontramos es en este altar, en la presencia santa de nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Gloria al nombre del Señor, que es el Todopoderoso. Hebrón quiere decir lugar del pacto. Gloria al nombre del Señor, que fue donde Él hizo este altar en este día. Podemos ver también en el capítulo 22 del mismo libro, allí más adelantico, el versículo 9 dice:
Y cuando llegaron al altar que Dios le había dicho, al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entrega total. Entregó lo más amado, entregó lo que más quería y lo puso en la presencia del Señor, lo puso en el altar. Hermano, ¿qué es lo que usted más aprecia? ¿Qué es lo que usted más quiere? Hermanos, la palabra del Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, porque si los hacemos aquí en la tierra, se corrompen, se acaban, no nos van a servir, pero hagamos tesoros en el cielo y despojémonos de lo que consideramos nosotros lo más valioso, lo más querido, y entreguémoslo a la voluntad del Señor, y entreguémoslo como lo hizo Abraham, lo más preciado en el altar del Señor. No lo dudemos, no nos dé temor, porque en las manos del Señor va a ser mejor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Miremos también otro hombre, Isaac, en Génesis 26, 25. Él también hizo un altar al Señor. En Génesis 26, versículo 25 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, este altar es un altar de testimonio. Isaac en Berseba hizo este altar, y hubo un hombre, Abimelech, vino a él desde Gerar, y a Usab, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo a Isaac: ¿por qué vienes a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Isaac tuvo que hacer un altar de testimonio, hermanos. Nosotros debemos de que cuando la gente a nosotros nos vea, no vea a una Adriana, no vea a su nombre, los que están aquí, sino que tengan que ver que el Señor está con nosotros, que tengan que exaltar al Señor, que tengan que hacerse más bien nuestros enemigos de pensar que el que nos defiende a nosotros es el Señor. Y nosotros cuando vemos eso, entonces hacemos un altar delante de la presencia del Señor, porque es que no nos están viendo a nosotros, sino están viendo es al que está con nosotros. Y entonces cuando se abre un pozo, sale agua, salen ríos de agua viva de ese pozo, porque es que el Señor está de parte nuestra, está de nuestro lado. Entonces yo quiero que en esta noche algún hermano diga: Señor, yo quiero que mi testimonio te exalte, yo quiero que mi testimonio te glorifique, yo quiero que el que me vea a mí en mi trabajo, en mi barrio, tenga que decir: esta es una mujer cambiada, este es un hombre diferente. Estos niños, ¿por qué no son groseros? ¿Por qué son diferentes? Lo que pasa, hermano, es que en nosotros está el poderoso. Lo que pasa es que en nosotros está el grande, el único que merece que le ofrezcamos lo mejor, el único que merece que entreguemos todo de parte nuestra para Él. Y aquí hay gente que le gusta hacer altar al Señor. Aquí hay gente que le gusta adorar al Señor, que no necesita que cantemos 5 canciones para ahí sí comenzar a adorar al Señor, o a rendirle la gloria, a rendirle la honra. Aquí hay hermanos que desde antes, cuando el culto hasta ahora va a iniciar, ya están en oración, poniendo sus vidas en las manos de Dios, poniendo sus problemas en las manos del Señor, poniendo sus planes en las manos del Señor. Y es que es esa gente la que da testimonio de que hay un Dios en sus vidas. Y es que hay esa gente, es que yo quiero ser amiga, y es que es de esa gente con la que yo quiero socializar, y es con esa gente con la que yo quiero hablar. Hay un dicho que dice que al que buen árbol se arrima,
buena sombra lo acobija. Pues los cristianos somos ese buen árbol. Porque es que el agua que nos nutre a nosotros es el manantial de vida eterna. Es nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en el capítulo 35 del mismo libro dice en el versículo 1. A mí me gusta leer mucho la palabra del Señor cuando estamos predicando. Yo sé que la palabra del Señor es la que nos convence. La palabra del Señor es la que nos cambia. No es todo lo que yo les diga a ustedes o lo que el que se pare aquí a predicar diga. Es la palabra del Señor. Y esta porción me gusta, hermanos, porque es que esta porción ya la he leído aquí hace poquito delante de ustedes y dice: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Así de fácil, hermano. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y Jacob hizo altar ¿a quién? Al Señor. Y este es un altar de oración, porque Jacob ya había estado en ese altar, ya había intercedido para que su hermano no fueran a tener pleito, no se mataran entre ellos, y allí había un Jacob de oración. A este altar hay que venir en oración, hermano, en continuo diálogo con el Señor. Y allí estaba Jacob diciéndole a su familia: no voy a orar solo yo, sino que ahora vamos a subir todos y vamos a limpiarnos y vamos a mudar nuestros vestidos, porque es que vamos a ir a hacer altar al Señor. Entonces esta iglesia debe ser una iglesia de oración. Amén. Para entrar en la presencia de Dios necesitamos de orar. Y no solamente acá en la iglesia, en este templo, sino en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia. Yo me encuentro a veces con un hermano que dice: yo me desperté, o el Señor me despertó hoy a tal hora y me puse a orar al Señor, me puse a clamar al Señor. Gracias al Señor por esos hermanos. Gracias al Señor por esos jóvenes que se levantan en la madrugada a poner en la presencia del Señor esta iglesia, los jóvenes de la iglesia, los adolescentes. Hermanos, necesitamos estar en continua oración. ¿Sabe por qué? La oración a nosotros nos cubre de muchas cosas. La oración a nosotros nos protege de muchas cosas. Y usted ya ha tenido experiencias con el Señor gracias a la oración. Había también un hombre, Moisés. Les quiero contar. Moisés hizo un altar al Señor, un altar de victoria. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 17, 15. Fue cuando tenía esta batalla con Amalek. Él hizo un altar de victoria. Porque dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es: Jehová es mi estandarte. Hermanos, no debemos de venir a hacer un altar al Señor solamente cuando estamos en dificultad o en problemas o queremos que el Señor nos bendiga o que nos dirija. Debemos de venir a ser agradecidos y venir en victoria al Señor. Hemos vencido, el Señor nos ha bendecido. Aquí hubo una semana de adolescentes y yo me gozaba en la presencia del Señor viendo a los adolescentes llenándose. Y también después de que se acabó todo, vino un hermano y se postró aquí de rodillas a dar gracias al Señor por la victoria que nos estaba dando. Hermano, aquí a este altar también hay que venir un día a darle las gracias en victoria. Señor, tú me has ayudado en esto. Señor, tú me has bendecido en esto. Señor, tú te has glorificado en mi vida. Señor, tú cambiaste, tú sanaste. Y venimos a este altar a orar por agradecimiento en victoria. También hubo un hombre, Gedeón. Gedeón fue un joven que hizo altar al Señor por voluntad propia y también por obediencia a Dios, porque después de que él hizo su altar
por voluntad propia delante de la presencia de Dios, el Señor lo encomendó algo, y fue: no solamente hágame culto aquí en lo secreto, no solamente hágame altar aquí en lo secreto, sino vaya destruya el altar que tiene construido su padre para otros dioses, y con la madera de acera de esa diosa hágame un altar allí. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Hermano, nosotros en el nombre del Señor Jesús ya somos victoriosos, en el nombre del Señor Jesús ya somos vencedores. A veces viene la duda, a veces viene el agotamiento, viene el cansancio, pero sobre esos leños vamos a hacer altar al Señor Jesús, porque es que nosotros somos obedientes a su palabra. Nosotros ya la hemos conocido, y allí debemos de hacer nosotros también altar a nuestro Dios. Josué, un varón que hizo altar al Señor. David hizo un hombre que hizo constantemente altar al Señor. Y si seguimos estudiando la palabra de Dios, seguiremos encontrando. David fue un hombre que hizo altar al Señor en alabanza. Y esta iglesia es una iglesia que le gusta alabar al Señor. Esta es una iglesia que le gusta cantar al Señor, porque es que la alabanza nos lleva a las alturas. Esta alabanza nos lleva a lo más cercano de la presencia de nuestro Dios. Y hoy, hermano, vamos a acercarnos a la presencia de Dios también haciendo una alabanza final en este culto, una alabanza que nos acerque a la presencia de Dios. Ya el ministerio de alabanza se está organizando, se están alistando, porque es que nosotros unidos vamos a cantar un especial de alabanza, de entrega, de altar al Señor, trayendo lo limpio, lo mejor, diciéndole: Señor, tú has hecho en mi vida esta semana tantas cosas, Señor, tú has hecho tantas, me has dado tantas bendiciones, Señor, yo vengo tal vez triste y cansado, pero aquí estoy. O tal vez, Señor, yo no vengo en la mejor condición, he pecado, he fallado, pero la Biblia dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y también dice su santa palabra, y yo me cojo de su mano y de su palabra en esta noche: si mi pueblo que lleva mi nombre, y yo pertenezco a un pueblo que lleva el nombre del Señor, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, es necesario que nos humillemos, es necesario que las rodillas se doblen, es necesario que dejemos la altivez, que creamos que ya no las sabemos todas, que creamos que somos los que mejor cantamos o los que más ganamos, no sé. Dice: si se humilla